Y hoy más temprano anunciábamos que íbamos a hablar del tema de las condiciones de trabajo por género. ¿Qué diferencias hoy subsisten en nuestro país con respecto, bueno, a mujeres y hombres, en cuanto también al acceso al mercado del trabajo? Hubo un informe reciente muy importante del SICLAB, que es el Sistema de Información de Calidad Laboral, que arroja información interesante en ese sentido. Y ya nos acompaña Fede, un invitado que tiene que ver justamente con dicho informe que se presentó recientemente. Sí, exactamente. Marco Rivero, precisamente especialista en estos temas, viene un poco a compartir y difundir las cifras analizadas y en todo caso también cuál es la situación, como decía Sole, de la mujer, el comparativo con los hombres, las diferencias y las similitudes. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué fue lo que se presentó concretamente el pasado 4 de abril, si no me equivoco? Claro, esta es la segunda entrega del SICLAB. El SICLAB es una iniciativa de Unión Capital AFAP que está a cargo del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de equipos consultores. ¿Sí? Lo que busca es generar información de calidad para poder mejorar, valga la redundancia, la calidad del trabajo en el Uruguay. En esta segunda entrega nos concentramos en las diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo. Y ahí sacamos unas conclusiones muy interesantes. El trabajo, justamente los dos participantes técnicos que elaboran el informe, uno se hace la parte más objetiva de cómo es la situación y la otra, que es equipos consultores, lo que analiza es cómo perciben los trabajadores, en este caso hombres y mujeres, cómo perciben su situación laboral. Entonces, las principales conclusiones son, si estudiamos las vulnerabilidades o las carencias que puede tener cualquier trabajador, siempre hablamos de 6 o 7 dimensiones, que son el acceso a la seguridad social, el multiempleo, la extensión de la jornada laboral, la estabilidad que pueden tener en su trabajo y, por supuesto, el ingreso. De esas dimensiones, ¿cómo están hombres respecto a mujeres? Bueno, hay una que es la más importante, que afecta a todos, es el acceso a la seguridad social. Ahí no vemos grandes diferencias entre hombres y mujeres. Por otro lado... Lo que sería la informalidad, digamos. La informalidad, exactamente. Esa es una de las principales carencias que tienen todos los trabajadores en Uruguay. Pero no se ven diferencias entre hombres y mujeres. ¿En dónde se ven diferencias? En la extensión de la jornada laboral, eso afecta más a los hombres que a las mujeres, pero en todas las demás que mencionábamos, las mujeres están en una situación un poquito más precaria o tienen mayores carencias. En el multiempleo, en la estabilidad en el trabajo, en si el trabajo es productivo o no, y por supuesto en el ingreso. Ahí las mujeres están un poco más rezagadas que los hombres en todas esas dimensiones. Y es el ingreso, es en el rubro de ingresos en donde la diferencia es más notoria ante igual responsabilidad o igual tarea. No, acá el informe lo que hace es, se basa en las cifras del informe en el instituto, en la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, y ahí lo que se ve es cuál es el sueldo promedio de hombres, mujeres, lo diferencia por edad, por nivel socioeconómico. Pero no podemos decir que al mismo trabajo las mujeres ganan menos. Tal vez sea así, tal vez no, pero el informe no lo saca. Lo que dice el informe es el sueldo promedio de las mujeres está por debajo del sueldo promedio de los hombres. ¿Y eso a qué se puede deber? Y una de las principales hipótesis al respecto es el sector de actividad en donde trabajan, ¿sí? Por ejemplo, la mitad de las mujeres trabajan en servicios personales, servicios sociales, donde está educación, todo el gobierno, pero también donde está servicio doméstico, por ejemplo. Entonces, la mitad de las mujeres trabajan en ese sector. Y no es un sector de los mejor remunerados. Por ejemplo, vayamos al otro extremo. La construcción es un sector donde predominantemente trabajan hombres. Y ahí el nivel de ingreso es mayor que en el otro. Entonces, probablemente las diferencias de ingresos se deban más que nada al sector de actividad donde se concentran hombres y donde se concentran mujeres. Otro de los puntos bien interesantes es el tema del acceso, ¿verdad?, al trabajo o al mercado laboral, donde allí estaría bueno, poder analizar también si existe determinada discriminación por género, ¿no?, a la hora también de contratar mujeres frente a hombres y ese tipo de circunstancias que se puede dar también en la actualidad. ¿Qué datos tienen al respecto? Claro, ¿no? ahí vemos claramente que las diferencias entre hombres y mujeres perjudican claramente a la mujer en cuanto al acceso. O sea, es muy claro, eso ya lo sabíamos de antes, el informe lo confirma, el desempleo afecta más a hombres que a mujeres. O a mujeres más que a hombres. Perdón, sí. A mujeres más que a hombres. mujeres. ¿Y hay alguna franja etaria específica donde la mujer quizás todavía tiene mayor dificultad en acceder al mercado laboral? Sí, ahí hay un dato muy interesante que de repente no es tan obvio para todas las personas, y es, en las franjas etarias, las personas más jóvenes, el mercado está muy dominado por hombres.
¿sí? El 60 y pico % de los trabajadores en los más jóvenes son hombres. Sin embargo, a medida que aumenta la edad, la participación de las mujeres es más importante. ¿Sí? Claro. Incluso en los niveles educativos, por ejemplo, no solo en la edad, pero en los niveles educativos altos, con universidad completa, por ejemplo, el mercado está predominado por mujeres. El 60% de los trabajadores con educación universitaria son mujeres y solo el 30 y poco % son hombres. Y en cuanto a la satisfacción respecto a el lugar de trabajo, ¿quiénes muestran precisamente mayor satisfacción, hombres o mujeres? Claro, ahí pasamos al otro aspecto del estudio, que es un poco más de la percepción de los trabajadores. Y ahí claramente hay algunos aspectos donde las mujeres tienen mayor satisfacción con su trabajo y otros en los que no. ¿En cuáles las mujeres están más satisfechas que los hombres? Cuando se les pregunta la satisfacción respecto a la tarea específica que realizan, ¿sí? Específicamente no tanto su trabajo, sino de la tarea que ustedes realizan, cuán satisfechos están. Y ahí están más satisfechos que los hombres. También en el relacionamiento con sus superiores, ahí se sienten más satisfechos que los hombres. Y después hay una serie de aspectos en los cuales las mujeres dicen sentirse menos satisfechas que los hombres, ¿sí? Principalmente remuneración. ¿Sí? Cuando se le pregunta cuán satisfechos están con su remuneración, hay un porcentaje mayor de hombres que dicen estar satisfechos, en los beneficios no salariales, en las perspectivas de desarrollo en su propio trabajo o de ascenso. Ahí hay una clara, un aspecto claro donde las mujeres se sienten menos satisfechas que los hombres, y en el relacionamiento con los pares. Ahí los hombres sienten mayor satisfacción que las mujeres en ese aspecto. Con respecto también, bueno, a lo que decíamos también de las diferencias etarias o incluso también entre el interior y Montevideo, ¿no? Porque también allí se ven diferencias en materia de calidad laboral o de satisfacción laboral. ¿Qué brecha encuentran allí, por ejemplo, entre Montevideo y el resto? Ahí surge otro aspecto interesante, porque no es tan claro, y es cuando nosotros desagregamos el país en diferentes regiones, vemos que en los hombres las diferencias entre las regiones son mucho menores, para todas las dimensiones, para todas las carencias, ya sea ingreso, multiempleo, estabilidad, etc. Hay diferencias, la zona sur, la zona metropolitana, hay menos carencias, todos los trabajadores están mejor en la zona sur que en la zona norte o noreste, tanto hombres como mujeres. Pero las diferencias entre una zona y otra son mucho mayores para las mujeres, ¿sí? Cuando nosotros decimos, bueno, los hombres ganan un poco menos en la zona norte o noreste que en la zona sur, perfecto. Pero cuando hablamos de mujeres, esa diferencia es mucho mayor. Y cuando hablamos del acceso al empleo, lo que tú decías al principio, del desempleo o las dificultades para acceder al empleo, eso es mucho mayor todavía entre las diferentes regiones del país para las mujeres que para los hombres. Cuando hablamos de brecha salarial, globalmente, ¿no? ¿Cuál es la brecha hoy salarial entre hombres y mujeres? De forma genérica, ¿no? ¿Es un 20%? ¿Es un... Según cómo se mida, nosotros medimos... Por igual tarea, ¿no? Estamos hablando de... No, por igual tarea, eso no lo podemos sacar eso, como claro, si sea del no informe. ¿Cómo, ¿Sí? cómo En sentido promedio, sentido promedio. Dices, ¿cuánto hay una carencia cuando la persona gana menos de cierto nivel? ¿Cuál es ese cierto nivel? Hay dos mediciones. Una que es en términos absolutos, que es, bueno, la línea de pobreza. Si está por abajo de esa línea, tiene claramente una carencia, pero a veces la línea de pobreza se puede considerar, bueno, es demasiado baja, que esté por arriba puede seguir teniendo una carencia. Entonces se hace otra medición que es respecto a la mediana de todos los trabajadores. Si no llega al 2/3 de la mediana, se considera que tiene una carencia. Y ahí las mujeres tienen un 20% más de carencias que los hombres en esa dimensión. La semana pasada trascendieron cifras que daban cuenta del aumento del desempleo. Hay un pequeño porcentaje de incremento en el desempleo. Y en ese sentido, el estudio revela, en todo caso, quiénes más, o sea, quiénes sufrieron el mayor porcentaje ese desempleo, hombres o mujeres, o en cuanto a la pérdida de calidad del empleo. ¿Hay cierta valoración al respecto entre hombres y mujeres? No respecto a la variación en esta última medición. Ahí ya es es el mes a mes que el trabajo analiza más que nada datos de un poquito más de largo plazo. Lo que generalmente viene asociado, y no se desprende directamente del trabajo, pero viene asociado a la pérdida de calidad del laboral en cuanto a la estabilidad
directamente el desempleo, que es lo que está midiendo el INE, es el dato que se conoció ahora, pero eso a veces viene asociado también con la estabilidad. Bueno, la persona pierde su trabajo, consigue otro, pero eso le genera cierta estabilidad, no siempre es en mejores condiciones que las anteriores, y como decíamos, las mujeres siempre están más vulnerables, más expuestas a esa más inestabilidad. expuestas a esas ideas venidas y también a poder acceder. Cuando están sin trabajo, Claro. poder acceder tiene más Cuesta más. dificultades que los Acá el hombres. informe dice, cuando se le consulta cuál es el nivel de salario mínimo que está dispuesta a aceptar en un empleo, las mujeres responden en promedio una cifra 20% Exacto. menor. Quiere decir que ya también hay hasta una Sí, autodiscriminación, van podemos dispuestas a- decir, Claro, ahí- donde vamos por menos, digamos, ya Claro. desde el vamos. Ahí no estamos hablando de lo que ganan, sino de lo que estarían La aspiración. dispuestos a aceptar un trabajo. Ajá, Es es directamente interesante este punto. Claro. ¿Qué nos está diciendo? A ver si nos ayudás a entender. Y lo mismo todo lo que tiene que ver con beneficios, ¿no? Acá se agrega en el informe que notoriamente mayor el número de beneficios que reciben los hombres como compensación extra en seguro de vida, en partidas para cubrir otros gastos, alimentación, combustible, asistencia para tratamientos médicos, partidas por inicio de clase, los incentivos y demás también son mucho mayores en hombres que en mujeres. Claro, ahí hay diferencias, tanto en lo que, cuando es raro que uno diga, bueno, no es tan raro que uno diga, bueno, las mujeres ganan un poco menos, pero que uno diga, las mujeres están dispuestas a trabajar por un poco menos, ya es algo que no es, por lo menos no es tan intuitivo. ¿Y cuál es la explicación? Tiene algo que ver con lo que yo les decía recién, probablemente tiene que ver con el sector de actividad. ¿Por qué los hombres tienen más beneficios que las mujeres? Difícilmente puede existir, pero difícilmente sea que en un mismo trabajo a un hombre le pagan una cosa y a la mujer le pagan menos por la misma tarea o no recibe ciertos beneficios. Claro. Seguramente tenga que ver con el sector de actividad donde están. Las mujeres están en sectores de actividad donde tienen menos beneficios y los hombres donde están más beneficios. Por ejemplo, decíamos recién, en la construcción, además de tener salarios un poco más elevados, tienen muchos beneficios. En servicio doméstico tienen muy pocos beneficios. Sí, ha mejorado mucho, más que nada el registro de la Seguridad Social y los beneficios por el lado de la Seguridad Social que tienen, pero seguramente no tengan capacitación, no tengan aguinaldo extra, algún tipo de cosas. Entonces, generalmente esas diferencias están más que nada Vinculadas al pautadas sector. por el sector en el que trabaja. Lo mismo tal vez con cuánto está usted dispuesto o por qué salario está dispuesto a trabajar. De repente, en los grandes números, las mujeres más que nada están pensando en sectores donde se paga menos que en los otros. hombres. No podemos afirmar que en la misma empresa recibe menos beneficios Claro. con mujeres que Sí, hombres. o que tengan la misma diferente aspiración también para un mismo puesto, hombres y mujeres. Exacto. De hecho, cuando hablamos de mayor educación, las aspiraciones Claro. de las mujeres probablemente sean mayores y ahí a veces aparece un descontento. Cuanto mejor están, aparecen más descontentos. Seguramente tenga que ver con las Claro. aspiraciones Eso que es tengan, interesante porque ¿o no? a mayor nivel socioeducativo, digamos, más insatisfacción laboral de las mujeres, ¿no? Por eso de Sí, que quizás eso se da. pretenden, bueno, contar con Claro, creemos mejores que tiene- ingresos, más beneficios. Exactamente. Creemos que tiene que ver más que nada con las expectativas Claro. de ese trabajo de buen nivel, Bien. digamos, o de buena calidad en términos de... ¿Qué de se hace cómo con todo trabaja. esto, no? Y si es público, si se puede acceder en alguna web El o trabajo algo. es público, está en la página web de Unión Capital, unioncapital.com.uy, o en el blog de Unión Capital, está el informe, que que es el segundo, está el anterior. Y bueno, lo que se busca es generar información de calidad para que se pueda analizar el trabajo, la información exacta. Todos sabemos o todos creemos que sí, las mujeres están un poco rezagadas en sus condiciones laborales respecto a los hombres. Pero bueno, ¿cuánto? ¿En dónde? Porque para por qué? poder atacar y mejorarlo Y es hay una que ir un poco muestra más al detalle. interesante numérica la que se hace para poder llegar a estas conclusiones. Sin duda, tanto el trabajo del Instituto de Economía, que se basa en la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, es de las mejores bases de datos y de las técnicamente y profesionalmente las mejores hechas, y equipos consultores que apunta más a la satisfacción Claro. o a la propia declaración de los trabajadores respecto a la satisfacción, es con sus propios trabajos de campo, que lo hacen hace muchísimos años y bueno, es una de las empresas más reconocidas. Muy Marco, bien, muchísimas muy gracias por tu interesante, visita aquí en Buen de Uruguay. Muchas gracias a ustedes.